Buenos días, hermanos. Es un gozo nuevamente podernos ver por este medio, rogándole a Dios que sea de gran bendición el tema que vamos a tener ahora, que es un mensaje evangelístico de consejería. Como hacemos un mensaje especial cada fin de mes, hoy tenemos este mensaje especial. No es en sí expositivo, pero sí toca un tema muy importante que estamos viviendo hoy en día. Y vamos a pedir a Dios que nos guíe y espero que sea de gran edificación y ayuda a sus vidas este mensaje. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad de estar nuevamente presentes para compartir tu palabra, pidiéndote perdón por todos nuestros pecados, iniquidades y rebeliones, y nos limpies en la sangre de Jesucristo, Señor. Que tu Espíritu Santo tome control de nuestra vida para poder entender y nos ilumine para poder entender tu palabra, vivirla y compartirla. Y que el hombre calle, Señor, seas tú el que abres para que toda la gloria y honra sea solamente a ti. Te lo suplicamos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. En estos días en que estamos viviendo una contingencia bastante grande en muchos países y donde vemos que los noticieros, periódicos, radio, internet, etcétera, que nos están dando noticias alarmantes cada día, provocando alarma, desconsuelo y miedo en las personas y países enteros. Pero, ¿qué nos dice la Biblia sobre el miedo? Porque hay un miedo, un pavor, un pánico desbordado totalmente en las personas en muchos países realmente. Pero, ¿qué nos dice la Biblia sobre el miedo? Veamos este estudio y espero que sea de gran bendición para sus vidas. Empecemos entendiendo qué es el miedo. ¿Qué es el miedo? Bueno, tenemos varias palabras sinónimas que nos ayudan a entender qué es el miedo. No confundamos con el temor. Es más, Dios ha puesto el temor en nuestras vidas para saber el bien y el mal, para tener temor de Dios. Pero el miedo es otra cosa. Y vamos a entender qué es el miedo. Primeramente, la misma palabra miedo, que es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Eso es muy interesante porque la mayoría de los miedos, hermanos, la mayoría de los miedos son imaginarios, no son reales. Muchas veces no hemos visto las cosas, no las hemos vivido, no las hemos palpado, pero por lo que dice otro o por lo que dicen los demás, nos llenamos de miedo. Que es un sentimiento, y aquí está el problema, es una emoción que puede variar. Es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Es pensar que siempre va a haber un mal, y yo no quiero un mal. Cobardía, miedo o falta de valor ante situaciones difíciles, peligrosas o que conllevan cierto riesgo. Y entonces nos entra la cobardía, porque yo no quiero arriesgarme. Tengo temor, tengo miedo, tengo falta de valor a enfrentar esta situación y prefiero refugiarme en lo que sea. Terror, que es un miedo tan grande e intenso y esa cobardía se convierte tan grande, tan inmensa, tan intensa, que no nos deja pensar, es más, nos lleva hasta a desobedecer a Dios mismo. Espanto, que es susto, consternación, y es que la gente hoy en día está súper asustada, de verdad viviendo un pánico tremendo y con una gran consternación de qué será de sus vidas. Pavor, qué sensación que sufre una persona cuando está aterrorizada. Y parece que todo, el mundo entero, se pone de acuerdo para crear un terror tremendo en la gente. Pánico, miedo muy intenso y manifiesto, especialmente el que sobrecoge repentinamente a un colectivo en situación de peligro. Y está la gente hoy muy llena de pánico, llena de ese temor, de ese miedo, perdón, que lo lleva tener, a creer que va a haber situaciones de peligro y los lleva a tener un pánico tremendo. También timidez, sensación de inseguridad o vergüenza en uno mismo
que una persona sienta ante situaciones sociales nuevas o que le impide o dificulta entablar conversaciones y relacionarse con los demás. Hay horror, que es sentimiento de gran miedo y repulsión causado por por algo terrible o repugnante. Otro es alarma. Alarma es preocupación, intranquilidad o temor producido por la aparición o la posibilidad de un peligro. Sobresalto, sensación de miedo o angustia producida por un ruido o hecho inesperado. Y sí, esto ha sido muy inesperado lo que ha estado pasando. Y eso crea mucho sobresalto en las personas, pero eso es miedo. Desconfianza, o sea, pues parece ridículo lo que vamos a decir, pero es falta de confianza, sobre todo en Dios. Turbación, estado de ánimo de la persona que no sabe qué hacer o decidir. Todo eso es miedo. Un miedo totalmente, casi normalmente infundado, imaginario. Pocas veces hay peligros verdaderos. Pero ¿por qué surge el miedo? Varias cosas producen en la vida de las personas el miedo, como el pecado en la vida de la persona. Realmente el miedo empezó con el pecado, hermanos. El hombre no tenía miedo. No le había sido puesto el miedo en su vida. Realmente el miedo es resultado del pecado. Veamos Génesis 3:10. Génesis 3:10. Dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto. Está hablando Adán cuando Dios viene a tener comunión con ellos en el Sabbat, en el día de reposo, en el día de la santa consagración, en el huerto del Edén. Y dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, esto es cuando Adán y Eva desobedecieron el mandamiento de no comer el fruto del bien y del mal, porque el día que comieran ciertamente morirían. Y vemos que una de las reacciones del pecado es tener miedo. ¿Cuándo había tenido el hombre miedo de Dios? Nunca. El miedo es causado por el pecado. Otra cosa que también produce el miedo o surge el miedo es por el tipo de educación recibida en casa. Muchas veces la educación que nos dieron es de unos miedos tremendos a todo. Miedo a sobresalir, miedo a las circunstancias, miedo a las personas, miedo a progresar, miedo a enfrentar problemas, miedo a enfrentar situaciones peligrosas, miedo a todo. Muchas veces venimos desde casa con una enseñanza llenos de cobardía. Por las experiencias acumuladas durante la vida, muchos dicen: pero es que esto me da miedo, aquello me da miedo, a mí me da miedo, todo le da miedo. Y dice uno: bueno, usted es un cobarde, usted es una persona temerosa, no temerosa, perdón, miedosa totalmente. Otras vean lo que dice, por las circunstancias de la vida. Veamos Mateo 14:30. Mateo 14:30 dice: pero al ver el viento tuvo miedo y comenzando a hundirse gritó diciendo: Señor, sálvame. Si recordamos esta historia, es cuando el Señor Jesús iba caminando en la noche sobre el mar y los apóstoles, al verlos, les dio, se espantaron, les dio miedo, que no se vea eso de diario, ¿verdad? Y pensaron que había un fantasma, pero no había un fantasma, era el Señor Jesucristo. Y Pedro le dijo: si eres tú, manda que camine sobre el agua. Y le dijo el Señor: ven. Y Pedro comenzó a caminar sobre el agua. Iba muy contento, pero había una tormenta tremenda. Y cuando volteó a ver la tormenta, se comenzó a hundir. Y es cuando dijo: Señor, sálvame. Pero el Señor le reclamó grandemente que era un hombre de poca fe.
Cuando nosotros vamos caminando con el Señor, haciendo lo increíble por el favor y el poder de Dios, pero volteamos a ver las circunstancias de nuestra vida, nos comenzamos a hundir en nuestros problemas, en depresión. Solamente el Señor nos puede sacar de esa situación. Por las autoridades, muchos tienen temor a las autoridades, más en estos días algunos he visto que se han atrevido a sacar el texto que debemos obedecer a nuestras autoridades superiores. Sí, debemos obedecerlas, pero no antes que Dios, hermanos. Mientras que las autoridades no se metan en lo que debemos de creer, o nos digan que debemos de creer, o nos impidan reunirnos, no debemos obedecerles. Mientras ellos no se metan en esas dos cosas, debemos obedecer sus mandamientos. Cuando ellos se metan en lo que debemos de creer, o cuándo nos debemos de reunir, o por qué nos debemos de reunir, o nos quieran impedir reunirnos, no debemos hacer caso, ni dejar de predicar la palabra. Vean qué dice, por favor, Hechos 5, 27 al 29. Muchas veces, muchas personas usan esos textos como Satanás, nomás para justificar su actitud de miedo, de pavor. Pero están usando la misma táctica de Satanás para justificar su pecado, porque acuérdense que el miedo es resultado de haber pecado contra Dios. Hechos 5, 27 al 29 dice: y luego de conducirlos, los presentaron en el Sanedrín, y el sumo sacerdote les interrogó, diciendo: os ordenamos estrictamente que no enseñarais en este nombre, o sea, en el nombre de Jesús, y mirad, habéis llenado a Jerusalén de vuestra enseñanza, y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si hubiera sido una orden correcta, de no se metieran en lo que creían o debían de hacer, estaba bien, pero cuando alguien se mete en lo que debemos de creer o hacer por mandato de Dios, debemos obedecer, como dije, a una autoridad mucho superior, al Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor de Señores, Jesucristo. Muchos tienen temor, muchos tienen miedo por la salud física. ¿Qué va a pasar? Saben que la salud física es una idolatría. El pensar en guardar nuestra salud, proteger nuestra salud y no importa cómo, mantener nuestra salud, es una idolatría. Porque no estamos confiando en Dios, porque no estamos obedeciendo la voluntad de Dios, estamos desconfiando de la soberanía de Dios, porque Él tiene el control de todas las cosas, estamos negando la providencia de Dios, porque Él gobierna todas las cosas, lo que está sucediendo es por la voluntad de Dios, y también blasfemamos su omnipresencia, su omnipoder, porque Él es omnipotente, y puede guardarnos de esto y de muchas cosas más peores. Y si nos enfermáramos, es porque Él quiere, y si no nos enfermamos es porque Él no quiere. Y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Pero el guardar nuestra salud, aún sabiendo que muchas cosas están mal, se vuelve una idolatría, porque entonces estamos confiando en autoridades, en científicos, en nosotros mismos antes que Dios. Y dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Debemos confiar siempre en Dios. Veamos qué pasó en 2 Corintios 12, 8 al 10. Y cuando Pablo le pide al Señor que le quitara el aguijón de su vida, dice: por esto 3 veces rogué al Señor que lo alejara de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que resida en mí el poder de Cristo.
Por tanto, me complazco en la debilidad, en la afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué importante texto. También muchos se llenan de miedo por los afanes de la vida. Muchos están afanados, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo va a acontecer? ¿Qué va a pasar? Y no debemos de afanarnos, hermanos, debemos esperar en Dios y vivir día a día. Veamos qué dice Mateo 6, 31 al 34. Mateo 6, 31 al 34 dice: No os afanéis, o sea, no te desesperéis, no te alarmes, no te des sobresalto, no te desconfíes, no te turbes, podríamos poner todas esas palabras. Dice: No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué veremos o con qué nos cubriremos, porque los gentiles buscan con afán todas estas cosas, sí, porque no tienen a Dios. Ciertamente vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino y la justicia de Él, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el mañana, porque el mañana se preocupará de sí mismo. Basta cada día su propio mal. Muchos también tienen miedo del castigo de Dios por sus pecados, porque no se han arrepentido, porque no están haciendo lo correcto. Vean qué dice el Salmo 119, 120. Salmo 119, 120. Salmo 119, 120 dice así: Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y en tus juicios tengo miedo. Hay que tener miedo, verdadero miedo de ir al infierno, hermanos, por no haber hecho las cosas correctas, por la incertidumbre de la vida, el qué pasará mañana, en cómo se resolverán las cosas, en cómo empeorarán las cosas. Estamos metidos mucho en oír y en la opinión de los de la televisión, de los de la radio, de los internet, de los dirigentes del gobierno, pero no estamos pendientes de lo que dice Dios. Por eso viene esa incertidumbre a nuestras vidas, porque conocemos poco de Dios, y eso porque no leemos nuestra Biblia, porque no conocemos la Biblia. Entre más la conociera usted, más confianza tendríamos, y nunca vamos a acabar de aprenderla. Tenemos que conocerla más para tener más confianza y saber quién es Dios y qué es lo que Él pide de nosotros. Y también hay miedo a las personas. A veces tenemos más miedo de las autoridades, tenemos más miedo de los científicos que están vaticinando tantas cosas, tenemos más miedo de nuestra familia, tenemos más miedo de todo, pero menos de Dios. Vean qué dice Primera de Samuel, 28:5. Primera de Samuel 28:5. Primera de Samuel 28:5. Dice: Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Qué triste, un rey de Israel, ungido de Dios, teniendo miedo de los hombres. Qué triste que llamándonos nosotros hijos de Dios, somos reyes y sacerdotes, se supone de Él por ser elegidos, tengamos miedos de las personas, de los dirigentes, de los científicos, en lugar de ver lo que dice Dios. ¿Cuáles son las manifestaciones del miedo, los resultados del miedo? Bueno, las manifestaciones del miedo son las siguientes. En primera, desobediencia a Dios, porque por ese temor nos lleva a no hacer lo que debemos hacer. Y como ya dijimos, es una blasfemia contra Dios, por poder repetir, es blasfemar contra su soberanía de Dios, porque pensamos que no tiene el control Él, sino lo tienen las autoridades, los científicos o los que hablan, o aún nosotros mismos. Es una blasfemia. Es una blasfemia de su omnipotencia, que no sea capaz de protegernos y guardarnos, aún de las epidemias más grandes.
Es una desobediencia a los mandamientos de Dios. Es una blasfemia a su decreto. Es una blasfemia de desconfianza hacia Dios y de confianza en el hombre. Y como ya citamos, maldito el hombre que confía en el hombre, sea que confiemos en otras personas o en nosotros mismos. Es una desobediencia total a Dios, por lo tanto un pecado. Es buscar fortaleza y alivio en la borrachera o en las drogas muchas veces, porque los más miedosos, los que no quieren enfrentar las cosas, se refugian en la borrachera o en las drogas, en el enojo, en la ira. Una persona que siempre está siendo agresiva, enojona, airada, que no puede hablar con tranquilidad, siempre grita, golpea las cosas, etcétera, o agrede a la gente, es una persona totalmente miedosa. No es valiente, es miedosa. Es afectación en nuestras relaciones personales. Cuando comienza a afectar el miedo a nuestra relación entre esposo y esposa, entre padres e hijos y padres, entre familiares y aún con la misma iglesia y con nuestra relación de Dios, es que el miedo está tomando control de nuestras vidas. Nos lleva a alejarnos de otras personas y nos lleva a un alejamiento tremendo de estas personas por nuestra actitud de miedo, de pánico, de cobardía. Nos lleva a culpar a otros, porque nos llevan a decir, es que ellos no me comprenden, yo estoy haciendo bien y no comprenden. No, hermanos, el culpable es usted, el miedoso, cobarde es usted. Hacerse daño a sí mismo, mucha gente hasta se hace daño, se lastima físicamente, emocionalmente, se degrada a sí mismo, se ofende, se dice groserías, se hace una persona que se degrada a sí mismo y también hace daño a otros con sus palabras, o muchas veces se daña físicamente por medio de rasguños, de darse golpes, de cortarse, de hacer todas estas cosas, o a otros por el pánico que tiene, por el temor que tiene, por el miedo que tiene, porque dijimos que no es temor, es el miedo que tiene, por el afán de la vida, la desesperación de cómo vendrán las circunstancias de la vida, los llevan a llenarse de pánico. Eso nos lleva también a la depresión porque nos lleva a hundirnos en una desesperación tremenda y nos hace abandonar las cosas que debemos hacer, la responsabilidad que tenemos que tener, y nos lleva a no hacer nada y a ser irresponsables. Nos lleva el pánico, el miedo a no ejercer los dones que nos dio Dios, porque tenemos miedo. Eso es un problema. Nos lleva a tener falta de confianza en Dios porque confiamos más en otra cosa, en otras personas o en uno mismo antes que en Dios, y eso se llama idolatría, que es uno de los mandamientos de que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y nos lleva a tener enfermedades psicosomáticas creadas por nuestra propia mente, no porque sean enfermedades que surjan inesperadamente en nosotros por alguna circunstancia ajena a nosotros, sino que nosotros mismos, porque nuestro cuerpo tiene tanta presión por el miedo que nos lleva a tener dolores de cabeza, presión baja o alta, diarrea, gastritis, úlceras, mareos, mala visión, urticaria, parálisis parciales o totales, gastritis, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos lleva a tener miedo, miedo y más miedo. Pero ¿cómo vencer el miedo, hermanos? ¿Cómo podemos vencer a este pecado en nuestras vidas? Pues primero reconociendo que el miedo es un pecado contra Dios. Es una ofensa a su santidad y justicia, a su soberanía, a su providencia, a su omnipotencia, a su omnipresencia. Es una ofensa porque pensamos que no es capaz de cuidarnos, que no sabe hacer las cosas. Y aunque no lo digamos, nuestra actitud de temor es estar diciendo eso. Y mucha gente lo ve. Proverbios 28:13. Es increíble que se actúa a veces igual que los inconversos. Entonces, ¿qué diferencia hay entre los inconversos y nosotros si actuamos igual, llenos de temor que ellos?
¿Dónde está la diferencia entre ellos y nosotros? ¿Dónde está el Dios vivo y verdadero, todopoderoso, creador del cielo y la tierra, cuando actuábamos con temor ante las circunstancias de la vida? La gente no es tonta, hermanos, y se dan cuenta que estamos equivocados, no por saber del Dios vivo y verdadero, sino porque no vivimos bajo el Dios vivo y verdadero realmente. Todo eso es pecado. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos a ver qué dice Proverbios 28:13. ¿Qué debemos de empezar a hacer para vencer al miedo? Dice, Proverbios 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Yo puedo justificarme todas las veces que quiera, pero no voy a prosperar. Mas el que los confiesa y se aparta, deja de vivir con ese miedo, alcanzará misericordia, la compasión de Dios. En segunda, aparte de reconocer que es un pecado, confesarlo y dejarlo y sacarlo de nuestras vidas, cueste lo que cueste. En segundo lugar, debemos identificar qué es lo que ocasiona el miedo, si es real o ficticio. Y el miedo está basado normalmente en la irrealidad, en lo ficticio, en lo que no existe. Y aunque existiera, pues no nos ha llegado a nosotros. ¿Cuál es el miedo? Segundo, recordar que tenemos la imagen de Dios y tenemos el mismo valor, respeto, estimación y honra. Nadie vale más ni nadie vale menos. Nadie es superior y el otro es menos superior. Todos estamos ante Dios, todos somos imagen de Dios y tenemos el mismo valor, respeto y estimación y honra. Y esto es muy importante porque eso quita el temor. Porque yo sé que valgo para Dios, usted vale para Dios. Y le brinda el respeto, la estimación y la honra que merecemos. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. La imagen de Dios lo creó varón y hembra. Los creó hombre y mujer. Tenemos el valor, el respeto, la estimación y la honra. No tenemos por qué tener miedo de nada. Tener amor que tiene su enfoque en otras personas. Normalmente cuando nos embarga el miedo, no estamos pensando en los demás, estamos pensando en nuestro propio beneficio. O sea, es que yo cuido, es que yo hago, las personas, no es cierto. Es usted mismo, está pensando en usted mismo, en usted misma, de que no le duela, de que no le lastime, mas no en las personas. Veamos qué dice 2 de Corintios 12:10. 2 de Corintios 12:10. Dice, por tanto me complazco en la debilidad, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es allí donde Dios se perfecciona, en nuestras debilidades, en nuestras necesidades, en nuestras persecuciones, en nuestras afrentas, en nuestras angustias. Debemos estar siempre con Él y confiar en Él. Por algo Dios lo está haciendo, Él tiene el control de todo, aún en las situaciones más difíciles, y no debemos de llenarnos de miedo, porque sabemos que Dios, al tener el control, todas las cosas nos ayudan a bien, dice Romanos 8. Y nos lleva precisamente a pensar que aún los momentos más difíciles de nuestra vida es para un bien nuestro. Entonces no debe haber miedo en nosotros. También debemos confiar en Dios en lugar de nosotros mismos u otras personas. Debemos de confiar en Dios. Y eso es muy importante.
Vean qué dice Salmo 118, 8 al 9. Salmo 118, 8 al 9. Dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Sí, hermanos. Hoy la gente está más dispuesta a obedecer a los hombres, a las autoridades, que a Dios mismo. Y pueden estar dispuestas aún a desobedecer a Dios por obedecer a los hombres. Qué cosa tan tremenda, porque mejor es confiar en Dios que confiar en los hombres. También debemos de no tener afán, debemos de llevar en oración nuestras necesidades. Filipenses 4, 6 al 7. Filipenses 4, 6 al 7. Dice, por nada estéis angustiados, antes bien en todo, por la oración y la plegaria sean conocidos ante Dios vuestras peticiones con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepuja a todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué debemos hacer cuando quiera venir el miedo, el afán? Ir en oración a Dios y pedirle que Dios haga su obra. Hay que tener contentamiento en Dios, eso es muy importante. Debemos nosotros aprender a contentarnos cualquiera que sea la situación ante Dios. No solamente si hay comida o no hay comida, o somos pobres o ricos, sino en cualquier circunstancia debemos aprender a tener contentamiento. Veamos qué dice 1 Timoteo 6, 8. Porque el miedo es una actitud de no estar contentos con las situaciones que estamos viviendo. Y debemos estar y tener contentos, contentamiento. 1 Timoteo 6, 8 dice. Timoteo 6, 8 dice. Entonces, teniendo alimento y abrigo, estaremos contentos con estas cosas. Hoy amenazan mucho con que va a haber una recesión económica tremenda. Primero amenazas con el COVID, ahora con una recesión económica. Pero ¿qué dice Dios? Que debemos de tener contentamiento. Y si tenemos alimento y abrigo, debemos estar contentos con esto. Veamos también qué dice Hebreos 13, 5. Hebreos 13, 5. Dice, sea la manera de vivir sin avaricia de dinero. Estad satisfechos con las cosas que tenéis, porque él mismo ha dicho, de ningún modo te desampararé y de ningún modo te dejaré. Y si somos verdaderos elegidos de Dios, Dios nunca nos va a desamparar. Y debemos aprender a tener contentamiento. Y finalmente, no tratar de imitar a los demás, sino permitir que Dios nos transforme. Porque hoy se está imitando mucho las cosas del mundo, pero mucho. Se están dejando los templos, se están dejando todo. Y yo me pregunto, ¿y si esta contingencia que empezó primero hasta el 20, ahora hasta el 30, si se alarga más, ya no vamos a ir a los cultos, ya no vamos a ir a los templos, ya no nos vamos a reunir como la iglesia de Dios? Hasta ese grado vamos a llegar, hermanos, a desobedecer el mandamiento de no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y después, si se alarga más meses, o el año entero, o más, pues ya se acabó la iglesia y se acabó el culto, ¿no? Hay que tener cuidado en lo que hacemos, hermanos. Leamos 2 Corintios 3, 18. Siempre debemos obedecer a Dios antes que a cualquiera. 3:18 dice, mas nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor,
vamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, a quien debemos imitar y seguir es a Cristo. ¿Qué haría Cristo en esta situación que estamos viviendo? ¿Sería y se guardaría en su casa? ¿Dejaría de predicar? ¿Dejaría de reunirse con su pueblo? ¿O le podemos decir a Dios, espérate tantito Dios porque hay un problema de salud muy grande en el mundo, ahorita no te podemos atender? Dios no es hombre para pensar como nosotros, hermanos. Y primero hay que obedecer a Dios, y la bendición está en obedecer a Dios primero antes que a cualquier persona o cosa o situación. En conclusión, miedo existe en el mundo, pero para el elegido existe solución a sus miedos, el Señor Jesucristo. Terminamos leyendo 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y si hemos sido personas temerosas, o si hemos sido personas temerosas, llenas, y mejor dicho, si seguimos siendo personas miedosas, cobardes, llenas de pánico, es el momento de que si realmente estamos en Cristo, las cosas viejas han pasado a empezar a vivir sin miedos, sin temores, sin pánicos, sin cobardías. Porque a veces el temor también lo podemos convertir en miedo. El temor es bueno, pero cuando el temor es miedo, y lo que está viendo en estos días es un miedo inmoderado, incontrolado, porque el miedo es un pecado y por eso se arraiga tanto en nuestras vidas. Hay que quitar ese pecado en nuestras vidas, de una vez por todas, hermanos, porque eso, si no lo quitamos de nuestro ser, nos va a condenar al infierno, porque nos va a llevar siempre a desobedecer a Dios en sus mandamientos. Oremos para terminar. Señor, te damos gracias por tu misericordia, tus bondades. Ayúdanos a entender que esto es un pecado y que debemos dejarlo, Señor. El miedo es un pecado que empezó precisamente en el Edén y que como ha influenciado durante el tiempo o el periodo de vida del hombre y aún en nuestros días, Señor. Ayúdanos a vencerlo y a vivir para ti, sabiendo que tú sabes hacer todas las cosas y que tú tienes el control de todas las cosas. Y queremos obedecerte, aún en las cosas más difíciles que diga el mundo, Señor. Te lo pido en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Bye.